En el suelo rojo de Marte, una ciudad entera podría nacer antes de que muchos la estén mirando. Y no sería una base aislada, ni un simple campamento de supervivencia. Sería el primer hogar humano lejos de la cuna terrestre. Pero hay un detalle que cambia todo. Sin él, todo lo demás se derrumba. Imagínese por un momento una llanura silenciosa, helada, barrida por polvo fino, con un cielo color óxido sobre las cúpulas. Allí no bastan las grandes promesas, allí no manda el entusiasmo. Marte exige algo mucho más brutal, que la ciudad pueda vivir sola. Ese es el verdadero secreto de esta historia. En la Luna todavía existe una escapatoria, un viaje de apenas un día y la Tierra sigue ahí, enorme y cercana, como una despensa abierta. Si falta algo, se manda. Si algo se rompe, se reemplaza. Marte no concede ese lujo. Entre ambos mundos hay un abismo de meses. Incluso con motores más avanzados, el trayecto seguiría siendo largo, incómodo y peligrosísimo. No hay ida y vuelta rápida, no hay rescate inmediato, no hay red de seguridad. Por eso la gran ciudad marciana no dependerá de camiones cósmicos ni de entregas constantes desde casa. Tendrá que extraer, fundir, reciclar y fabricar casi todo allí mismo. Agua, piezas, refugio, combustible, herramientas, todo. Y esa idea, vista de cerca, es más inquietante que heroica, porque significa que, un día, los barcos de la Tierra dejarán de llegar. Y cuando eso ocurra, la colonia no podrá temblar, tendrá que seguir respirando. Para llegar a ese punto no bastará con unas cuantas decenas de pioneros. Hará falta una población enorme, quizás cercana al 1.000.000 de almas, antes de que en la Tierra ocurra cualquier desastre serio. Primero hay que echar raíces profundas, muy profundas, raíces en la roca, raíces en el hielo, raíces en una tierra que quiere matar a cualquiera que se descuide. Antes de ver humanos caminar allí, verán algo más extraño. Verán máquinas, decenas de ellas, tal vez cientos, silenciosas, pacientes, obedientes. Robots trabajando bajo un cielo hostil mucho antes de que llegue la primera familia. Y entre todos esos preparativos aparece una figura que parece salida de un taller militar del futuro. Optimus, el robot humanoide de Tesla. No está ahí por casualidad. Las mismas empresas que sueñan con esa ciudad ya están construyendo las piezas necesarias para arrancarla. Optimus no es un adorno tecnológico, es un ensayo, un cuerpo artificial capaz de hacer trabajos duros, repetidos, peligrosos. Justo el tipo de tareas que en Marte no debería hacer una persona si puede evitarlas. Piensa en él como el primer obrero de una civilización que aún no existe. Y aquí está la parte más inquietante. Quizá el primer colonizador de Marte no sea un hombre. Quizá sea una máquina aprendiendo a levantar el mundo para los demás. La razón es sencilla y terrible. Marte no es un lugar donde se pueda aterrizar con una bandera y confiar en la suerte. Es demasiado lejano, demasiado seco, demasiado frío, demasiado brutal. Intentar dejar allí a un grupo humano sin una infraestructura previa sería como abandonar a unos náufragos en una costa sin agua, sin comida y sin salida. Puede que en otros siglos funcionara la colonización improvisada, allí no. Y si quiere imaginar el peligro real, cierre un instante los ojos. Ve el exterior de un traje espacial cubierto de polvo rojizo. Ve el visor empañado, oiga el silencio. En Marte, sin protección, el cuerpo humano empezaría a fallar al mismo tiempo por todos lados. Frío, asfixia, presión inexistente, todo a la vez. El planeta no necesita atacarlo con violencia, le basta con no parecerse en nada a un hogar. La superficie marciana es más fría que la Antártida, más seca que el Sahara y más traicionera de lo que parece en las imágenes bonitas. Las tormentas de polvo pueden tragarse el horizonte. La atmósfera es tan delgada que los líquidos no se comportan como aquí, simplemente no se sostienen. Se evaporan, se escapan, desaparecen. Y como el cuerpo humano es en gran parte agua, la consecuencia sería inmediata y espantosa. Sin traje, no hay segundos de margen. A eso se suma la radiación. Marte casi no tiene escudo atmosférico, y eso lo deja expuesto a un castigo constante desde el espacio. No hace falta una explosión para que el peligro sea real. Basta con vivir bajo ese cielo durante demasiado tiempo. Por eso la misión inicial no puede depender de improvisaciones, debe llegar preparada hasta el último tornillo. Y ahora viene el primer paso concreto de ese plan. Se habla de enviar los primeros vehículos a Marte con robots Optimus a bordo. La idea más ambiciosa apunta a una fecha muy cercana, quizá en 2026. Varios módulos de aterrizaje viajarían al mismo tiempo, cargados con toneladas de equipo. No buscan todavía una ciudad, buscan algo más elemental. Quieren demostrar que uno de esos aparatos puede tocar suelo marciano sin terminar destrozado. Ese es el verdadero examen, no la gloria, no la bandera, el aterrizaje. Porque SpaceX suele avanzar así: prueba, error, fallo, corrección. A veces el comienzo es torpe, a veces algo explota,
A veces el mundo mira el humo, pero cuando por fin aciertan, aprietan el paso y repiten la maniobra con una confianza casi feroz. En Marte, esa forma de trabajar no será una ventaja estética, será una cuestión de vida o muerte. Si al menos uno de esos primeros de naves consigue asentarse, lo que encontrará será casi desolador. Un puñado de robots sobre una llanura inmensa, nada más. Un desierto entero esperando instrucciones. Y durante un tiempo no habrá manos humanas cerca, solo metal, polvo y la sensación de haber llegado demasiado pronto. Conviene recordar esto, porque aquí está el corazón del plan. La ciudad marciana no empieza con personas, empieza con máquinas que abren camino para ellas. 2 años después de ese primer aterrizaje exitoso, llegaría la primera verdadera oleada colonial. Ya no serían unos cuantos aparatos explorando el terreno. Serían 20 módulos de carga, cada uno con una cantidad enorme de material destinado a levantar la infraestructura básica. Es decir, no solo sobrevivir, sino empezar a construir las condiciones para que otros lleguen después. Piense en eso. Primero un desierto, luego un esqueleto de ciudad. Después, si todo sale bien, respiraciones humanas. Pero todavía falta una pregunta decisiva. ¿Dónde, exactamente, se levanta una ciudad así en un mundo tan hostil? Porque el sitio lo cambia todo, el agua lo cambia todo, el terreno lo cambia todo. Y en Marte, una mala elección puede condenar décadas de esfuerzo. La zona que SpaceX mira con más interés es Arcadia. Está al noreste del gigantesco Monte Olympus, esa montaña descomunal que domina el planeta como un trono de piedra. Imagínela no como un punto en un mapa, sino como una planicie extendida bajo una presencia colosal. Arcadia parece un lugar tranquilo, plano, cercano al Ecuador, pero bajo esa calma podría esconder lo que más vale en Marte: hielo. Y no cualquier detalle secundario, sino el recurso que puede decidir si una colonia respira o muere. El agua allí no solo sirve para beber, sirve para cultivar, enfriar, limpiar, fabricar combustible y sostener vida humana durante años. Sin ella no hay ciudad, solo hay ruina con forma de campamento. Por eso los robots que lleguen primero tendrán que poner en marcha 2 máquinas esenciales. Una de ellas será una planta de purificación de agua. Parece simple, no lo es. Transportar agua desde la Tierra sería una locura logística. Es demasiado pesada, demasiado cara, demasiado difícil de sostener durante un viaje tan largo. Así que habrá que reciclarla una y otra vez. Pero incluso ahí surge un límite. No se puede vivir eternamente de convertir desecho en bebida. Y ese límite es el que convierte este sueño en una carrera contra el vacío. Porque cuando uno mira de cerca el plan, entiende que no se trata solo de conquistar Marte. Se trata de aprender a no depender jamás de un solo mundo. Y mientras los primeros robots se preparan para bajar sobre ese suelo rojo, la gran pregunta ya está flotando sobre la oscuridad. ¿Podrá una ciudad humana echar raíces donde hasta el agua se comporta como una amenaza? La parte más útil del agua no es solo calmar la sed. Puede convertirse en otra cosa. Si se separa, aparece una verdad mucho más valiosa: oxígeno y hidrógeno, y ahí cambia todo. Porque el mismo proceso que derrite el hielo para dar agua potable también puede alimentar a los robots exploradores, que sacarían oxígeno para los futuros colonos. Mire bien esa idea. No es solo supervivencia, es respiración fabricada en otro mundo. Y luego está el hidrógeno. No sirve como alimento, claro, pero en Marte vale oro, o mejor dicho, vale regreso. Porque ese hidrógeno puede ayudar a fabricar combustible para cohetes. Sin eso, la historia de la colonia se vuelve una trampa elegante. Llegas, desciendes y ya no sales. Por eso, en la práctica, un puesto en Marte se parece mucho a un billete de ida, al menos al principio. Pero nadie quiere construir una ciudad y quedarse encerrado en ella para siempre. Antes de que exista una gran urbe roja, la gente querrá ir y volver. Y ahí aparece el problema de siempre: el peso. El combustible también pesa mucho. Llevar suficiente desde la Tierra para aterrizar es una cosa. Llevar además el necesario para despegar otra vez, eso ya es otra guerra. Y una guerra logística. Por eso el segundo gran trabajo de los robots de Optimus sería levantar una planta de combustible. Es decir, una fábrica capaz de hacer allí mismo lo que hoy se trae desde lejos. No es un detalle menor, es la diferencia entre una base temporal y un lugar donde alguien puede quedarse sin mirar atrás. Piense en eso un momento. Sin combustible local, Marte no es destino, es ancla. Hay un matiz importante. Existen cohetes que usan hidrógeno puro, pero ese camino no es el favorito. El hidrógeno es caprichoso. Se escapa, reacciona raro, cuesta retenerlo. Es el elemento más liviano del universo. Y lo más liviano siempre es lo más difícil de sujetar. Por eso SpaceX ha apostado por el metano para Starship. No es una elección romántica, es una elección práctica, más manejable, más estable, más obediente.
El metano en el fondo es hidrógeno con compañía, un átomo de carbono por cada 4 de hidrógeno. Esa pequeña presencia de carbono hace que todo resulte menos frágil, da peso, da orden, hace que el sistema deje de comportarse como una nube impaciente. Imagine un puñado de gas encerrado en una tubería fría, en medio de una instalación marciana. No puede fallar, no hay margen, no hay bomberos en la esquina. Y aquí viene la parte más interesante. Ese carbono puede salir del aire, literalmente del aire. La atmósfera de Marte es tenue, sí, pero está cargada sobre todo de dióxido de carbono. Y eso significa que una máquina adecuada podría extraer de allí los átomos necesarios. Captura el carbono, lo combina, y de esa mezcla nacen metano y oxígeno. Combustible por un lado, aire respirable por el otro. Dos necesidades básicas, resueltas a la vez. Eso sí, para sostener una industria así no basta con química, hace falta minería, porque el hielo de agua no está esperando en la superficie como una charca helada. Está bajo tierra, esconde su valor. Hay que cavarlo, arrancarlo, sacarlo del suelo rojo con máquinas capaces de trabajar en un lugar donde el frío muerde y el margen de error es mínimo. Imagine la broca entrando en el subsuelo marciano, el polvo fino levantándose en silencio, y, debajo, el hielo oscuro que lleva millones de años esperando. No parece casualidad que otra empresa de la misma órbita tecnológica pueda aportar sistemas de excavación menos glamorosos, pero muy necesarios. No haría falta una tuneladora gigantesca como la de una gran obra terrestre. En Marte eso sería absurdo al principio, demasiado pesada, demasiado compleja. Pero una versión reducida, adaptada, casi como una criatura mecánica diseñada para rasgar el subsuelo, sí podría cambiarlo todo. Porque cada metro excavado libera agua, y cada gramo de agua significa futuro. Además, todo lo que se saque del terreno no tiene por qué ser desperdicio. La roca y la tierra removidas pueden transformarse en una especie de asfalto marciano. No estamos hablando de una carretera elegante como en la Tierra. Hablamos de superficies duras, firmes, útiles. Lugares por donde pasarán vehículos, patas robóticas y módulos de carga. Pistas de aterrizaje, caminos de conexión, suelos que no se hunden cada vez que una rueda toca el polvo. Mídelo así. Incluso los escombros pueden convertirse en infraestructura. Y entonces llegamos a una idea que, hace apenas unos años, habría sonado como fantasía. 2 años después de que el primer robot aterrizara a gran escala, podría comenzar la siguiente fase. Tal vez hacia 2030. Conviene decirlo con calma, no es certeza absoluta, pero el cronograma apunta en esa dirección. Y si ocurre, no será un detalle técnico. Será la primera señal de que el terreno ya no sirve solo para explorar, sirve para quedarse. A partir de ahí entra en escena la primera gran flota humana. No un viaje aislado, no una cápsula solitaria. Hablamos de un conjunto enorme de Starship, alrededor de un centenar de módulos de aterrizaje, cada uno cargando una masa brutal de suministros y piezas. Imagine ese arribo desde fuera, el cielo marciano cubierto de columnas de polvo. Uno tras otro, los vehículos descendiendo, todos con la misma pregunta colgando del metal. ¿Será suficiente? Porque una vez que llegan las primeras personas, aparecen 2 necesidades nuevas, imposibles de aplazar. La primera es la energía. Hasta entonces, a los robots les bastaba con lo mínimo. Unas baterías, unas placas solares y paciencia. Pero los humanos cambian el tablero. Donde hay cuerpos, hay calor, luz, trabajo, comida, agua, seguridad. Todo consume más. Mucho más. Y entonces la colonia deja de ser un campamento y empieza a aparecer una máquina viva. En cuanto exista una central eléctrica, todo lo anterior podrá activarse de verdad. El sistema de oxígeno, el agua, el aire presurizado, la calefacción. Todo tendrá que funcionar día y noche, sin pausas, sin vacaciones. Y en Marte eso es todavía más serio, porque sus días duran casi como los nuestros. Eso significa que cada noche volverá la oscuridad con la misma puntualidad de la Tierra. No hay escapatoria, y por eso la energía debe almacenarse. Aquí entra otra pieza que parece hecha a propósito para esta historia. Las grandes baterías de Tesla, los llamados Megapack, encajan casi como si hubieran sido pensadas para esto. Dentro de un Starship caben un par de esas unidades, y una sola de ellas puede mantener encendida una pequeña ciudad durante unas horas. No parece mucho en papel, pero en Marte, unas horas pueden separar la normalidad del desastre. Una colonia pequeña puede pasar la noche, puede sobrevivir al lado oscuro. Ahora ponga atención a otro detalle. Los humanos no solo necesitan energía, también necesitan techo. Y el propio Starship, con su tamaño enorme, ofrece algo muy valioso: refugio inmediato. No hace falta correr a construir casas al primer minuto. Se puede aterrizar, entrar, cerrar la escotilla y seguir respirando dentro. Eso da tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para montar lo siguiente. Tiempo para no morir por prisa.
Pero ese mismo vehículo no fue diseñado para vivir en él durante años. Es alto, estrecho, incómodo para la rutina. Subir y bajar una y otra vez por un elevador no suena como un hogar. Suena como una solución temporal, útil, segura, pero temporal. Y esa es la palabra clave, temporal. Así que humanos y robots empezarían a trabajar juntos en algo más serio. El primer hogar permanente en Marte. No una cápsula, no un refugio, un lugar habitable de verdad. Y aquí la imaginación vuela enseguida hacia enormes cúpulas transparentes. Esa imagen está en la cabeza de todos. Casi un palacio de vidrio bajo el cielo rojo. Pero para una primera colonia eso sería demasiado complicado, demasiado frágil, demasiado ambicioso para empezar. En la Tierra tampoco levantamos muchos domos gigantes para vivir. El más parecido a una ciudad de ciencia ficción quizás sea el gran jardín cubierto de Singapur, con su espacio interior inmenso y su armazón colosal. Aún así, incluso esa estructura exige una escala industrial difícil de trasladar a Marte desde el primer día. Para construir algo así allí harían falta muchísimos lanzamientos, demasiados, y cada lanzamiento es tiempo, riesgo y combustible. Por eso el verdadero comienzo tendría que ser más sobrio, más duro, más pragmático. Primero una base funcional, luego algo más amplio, y solo después, si todo sale bien, vendrán las formas espectaculares. Así se levantan los lugares que sobreviven, con paciencia, con metal, con polvo, con manos robóticas. Y con la certeza de que cada capa añadida no es decoración, es defensa. Es una pared contra un mundo que no perdona. Hay un momento, en un asentamiento marciano, en que la promesa deja de sonar heroica y empieza a oler extraña. Huele a agua helada, a polvo rojo, a metal caliente y a algo mucho más incómodo. La vida humana convertida en material de obra. Ahí es donde el sueño se vuelve real, y también es donde empieza el verdadero problema. Porque levantar una ciudad en Marte no consiste solo en llegar. Consiste en fabricar, allí mismo, casi todo lo que mantendrá a alguien con vida. Primero viene el techo, y ese techo, contra toda intuición, podría ser hielo. No un bloque tosco, sino una cúpula clara, tensa, construida alrededor de una base inflable con forma de anillo. Imagínelo bien. Un módulo ligero aterriza en la superficie. Después llegan las máquinas autónomas y, capa tras capa, van cubriendo la estructura con agua sacada del propio planeta, hasta formar una envoltura transparente y sólida. Esa idea no es capricho. En los estudios que se están haciendo en el centro Langley de la NASA, el hielo aparece como una solución sorprendentemente elegante. En la Tierra, los Inuit llevan generaciones levantando iglús con la misma lógica. El agua congelada atrapa el calor mejor de lo que uno esperaría. En Marte, además, ese hielo haría otra cosa igual de importante. Frenaría parte de la radiación que azota la superficie. Piénselo un segundo. Una pared hecha de agua protegiendo a una persona del sol más hostil del sistema. Y sin embargo, una cúpula así no resuelve todo. Sirve para vivir, sirve para dormir, sirve para que entre la luz natural y el cuerpo no pierda del todo el ritmo del día y la noche. Pero no basta para una colonia que quiera algo más que sobrevivir. No basta para laboratorios, talleres, almacenes o fábricas. No basta para una ciudad de verdad. Entonces aparece la siguiente necesidad. Una envoltura más resistente, un caparazón. Algo que pueda construirse sobre esa base inflable y darle fuerza a largo plazo. Aquí es donde todo vuelve a lo mismo. Hay que usar lo que Marte ya tiene. No solo por eficiencia, por pura necesidad. Cada kilo que llegue desde la Tierra será caro, limitado y dolorosamente insuficiente. Por eso, si se extrae hielo del subsuelo o de depósitos cercanos, siempre quedará también roca. Mucha roca. Roca rota, sobrante, apartada al excavar. Y esa piedra, que al principio parece desecho, puede convertirse en pared. Pero hace falta unirla. Hace falta un pegamento capaz de convertir fragmentos sueltos en una masa dura, en algo parecido al hormigón. Y ahí entra una de las ideas más inquietantes de toda esta historia. El aglutinante podría salir del propio cuerpo humano. No es una exageración. Se ha propuesto usar fluidos biológicos para fabricar un material llamado bioconcreto o astroconcreto. La idea se probó en la Universidad de Manchester con sangre, sudor y orina. Suena grotesco, también suena imposible. Pero funciona dentro de esa lógica marciana en la que todo residuo tiene un segundo destino. Nada se desperdicia, nada puede perderse. Piense en eso durante un momento. En una colonia aislada, cada gota cuenta. El agua se recicla, el aire se limpia, los restos orgánicos se transforman, y la orina, que en la tierra se desecha casi sin pensar, se vuelve parte de un muro. De hecho, de ella puede extraerse una sustancia llamada urea, y esa urea puede mezclarse con el suelo marciano para formar un cemento más resistente de lo que muchos imaginarían. Es una imagen difícil de olvidar,
un edificio erigido en parte con lo que antes era desecho humano. Hay incluso un eco remoto de algo antiguo en todo esto. Los constructores medievales añadían sangre animal al mortero para reforzarlo. No era ciencia moderna, era intuición, necesidad y prueba. Otra vez la misma lección. Cuando la civilización quiere aferrarse a un lugar, empieza mezclando lo humilde con lo duro. Y sigue adelante. Pero todavía falta lo más delicado, lo más frágil, lo que decide si una colonia florece o se queda vacía por dentro. La comida. Porque de poco sirve tener paredes, aire y agua si no hay forma de producir alimento de manera estable. Y aquí Marte vuelve a mostrar su verdadera crueldad. La agricultura ya es difícil en la Tierra. Requiere paciencia, clima, suelo sano, agua limpia y manos constantes. En Marte, la Tierra misma parece enemiga. Está cargada de percloratos, compuestos que contienen cloro y que dificultan el crecimiento de las plantas. Es como intentar sembrar en un terreno envenenado. Imagina ahora una llanura roja, silenciosa, cubierta de polvo fino. Un invernadero brillante al fondo. Dentro, semillas preparadas con cuidado. Afuera, un suelo que no quiere dar nada. Esa es la clase de tensión con la que tendría que vivir cualquier colonia seria. O traes todo el suelo fértil desde la Tierra, o encuentras una manera de limpiar el terreno marciano y enriquecerlo allí mismo. Y ninguna de las dos opciones es sencilla. La primera exige transportar cantidades enormes de tierra en un entorno donde cada carga vale oro. La segunda pide otra industria completa: tratamiento del suelo, eliminación de toxinas, restauración de nutrientes, cultivo constante. Es decir, otra capa de autosuficiencia sobre la anterior. Otro sistema vivo dentro del sistema. Entonces llega la solución más incómoda, y también la más lógica. Si los residuos humanos pueden ayudar a construir muros, también pueden ayudar a cultivar alimentos. El otro extremo del cuerpo, por decirlo sin rodeos, puede transformarse en fertilizante. No hay nada elegante en ello, pero en Marte la elegancia importa menos que la continuidad. Si un recurso sale del organismo y vuelve al ciclo de producción, entonces la colonia respira por sí misma. Y aquí conviene detenerse un instante. Todo esto, el hielo, la roca, el bioconcreto, el suelo tratado, el reciclaje total, no es una colección de trucos sueltos. Es una sola idea empujada hasta el límite. En Marte, la civilización no podrá ser una importación. Tendrá que ser una máquina cerrada, una cadena donde casi nada se pierde. Mire esa idea con calma, porque ahí está el verdadero salto. Si una colonia puede producir su propia energía, su propia agua, su propio oxígeno, su propio refugio y su propia comida, entonces deja de ser un puesto avanzado. Deja de ser una expedición larga. Empieza a parecerse a un lugar al que uno puede pertenecer. Y eso cambia todo. Cambia el valor de cada material. Cambia el significado de cada residuo. Cambia incluso la manera en que entendemos la supervivencia humana. Pero el precio de ese avance es claro. En ese mundo no habrá lujo, no habrá exceso, no habrá nada que no pueda justificarse dos veces. Cada tornillo, cada gota, cada resto, cada capa de hielo tendrá una función. Y si algo sobra, no se tirará, se convertirá en otra cosa. Porque así es como nacería una ciudad en Marte, no de la abundancia, sino de la reutilización extrema, de la obstinación, de la capacidad de mirar el desecho y ver una pared, de mirar en suelo envenenado y ver una cosecha, de mirar una simple cúpula de hielo y ver el primer hogar fuera de la Tierra. Y cuando por fin se entienda eso, la pregunta ya no será cómo levantar la ciudad. La pregunta será otra, mucho más inquietante. ¿Qué clase de seres humanos estarán dispuestos a vivir dentro de ella? Allá afuera, sobre el polvo rojo, la cúpula de hielo seguiría brillando bajo una luz pálida. Y dentro, en silencio, el agua congelada sostendría a los hombres como una muralla transparente.